¿Qué debes saber para invertir en bolsa? Vamos a empezar explicando cómo se interpreta el valor de una acción y cómo se forma. Existen varios conceptos del valor de una acción que es preciso conocer antes de realizar una inversión. Por un lado, tenemos el valor nominal, que es el valor inicial de una acción. Es el resultado de dividir el capital de una sociedad entre el número de acciones que emite. El valor teórico, contable, en libros o valor de balance es el valor actualizado de una acción en función del propio desempeño de una empresa y de su crecimiento. Es el resultado de dividir los recursos propios, que es la suma del capital social y las reservas, entre el número total de acciones. Es decir, que tenemos de manera inicial dos tipos de valores. Por un lado, el valor nominal, que es el que surge de la primera emisión de acciones, y el valor teórico o valor contable, que resulta de dividir el patrimonio por el número total de acciones. Posteriormente, cuando una acción se negocia en el mercado, existen dos tipos de valores diferentes. Por un lado tenemos el valor histórico, que es el precio de compra de una acción y que nos va a servir de referencia cuando procedamos a la venta, para determinar qué plusvalía tenemos, es decir, qué ganancia o qué pérdida tuvimos en esa compra-venta de acciones. Por otro lado, tenemos el valor de mercado, es decir, el valor al momento de la negociación de mi acción. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando la acción salió al mercado, tenía un valor nominal de pesos 15. Ese valor nominal inicial de una primera emisión fue negociado en el mercado y yo lo compré a pesos 20. Pasado un tiempo, decido vender mi acción. Para poder determinar si tuve una ganancia o una pérdida, tengo que tomar mi valor original de compra, mi valor histórico. En su momento a la acción la compré a pesos 20, por lo que mi valor histórico es de 20 pesos. En el mercado de la acción hoy se negocia a 25 pesos, es decir, mi valor actual de mercado es de pesos 25, por lo que tuve una ganancia de 5 pesos. El valor contable resulta de dividir el patrimonio por el número total de acciones. Generalmente se lo utiliza como método de comparación o de análisis. A esto ya lo veremos más adelante para determinar si el precio que estamos pagando es el correcto o no. A la hora de negociar las acciones en el mercado bursátil, existen diferentes factores que pueden llegar a alterar el precio de mi renta variable. Los factores que me determinan este precio son los factores intrínsecos, que son los que se encuentran en la misma bolsa y que están relacionados con los valores que en ella se contratan, es decir, las acciones, por ejemplo. Entre estos factores se encuentran el volumen, la frecuencia de contratación, la amplitud o estrechez del mercado, la rentabilidad del valor, los niveles máximos y mínimos de contratación, los precios anteriores, la posición del mercado a crédito, la psicología especial del inversor en bolsa y la diversificación de la inversión en varios valores. Los factores extrínsecos al mercado son los que se encuentran fuera del mismo y pueden ser económicos, sociales y políticos. La bolsa es el termómetro de la situación económica y permite medir los cambios y las variaciones que experimenta la economía. Es decir, que en la bolsa se tiene muy en cuenta la coyuntura económica y también se tiene en cuenta la evolución o la política monetaria, la inflación, el tipo de interés, las nuevas legislaciones que pueden llegar a influenciar a las empresas privadas, el contexto externo a nivel mundial, las tensiones internacionales a nivel político, son algunas de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar cualquier mercado bursátil. ¿Cuáles son los riesgos de la bolsa?
El objetivo del inversor es encajar dos principios opuestos: obtener la máxima rentabilidad asumiendo el mínimo riesgo. En general, en los mercados, estos dos factores tienen una relación inversa. Como la renta variable es el activo en el cual se puede obtener la mayor rentabilidad, también es donde más riesgo se asume. Invertir en bolsa es sinónimo de arriesgar, porque la evolución de la renta variable depende de una serie de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, cuya emergencia es muy difícil de prever. También es verdad que no todos los valores que cotizan en bolsa son igualmente sensibles al riesgo. Hay compañías defensivas que sufren menos cuando vienen malos tiempos, pero también suben menos cuando hay expansión bursátil. Y también existen otro tipo de empresas muy ligadas al ciclo económico que suben mucho en periodos de crecimiento, pero caen como plomo cuando decrece el PBI, siendo el PBI el ingreso de un país entero. Por eso el inversor debe esforzarse por encontrar el equilibrio óptimo entre la rentabilidad que quiere obtener y el riesgo que está dispuesto a asumir. El riesgo de una inversión está dividido en dos modalidades: el riesgo diversificable, que es el riesgo que puede manejar la propia empresa, es decir, que es interno. Por ejemplo, si una empresa trabaja con varios rubros, el automotor, el inmobiliario, entre otros, puede diversificar su riesgo porque actúa en diferentes ciclos productivos. Y también está el riesgo no diversificable o externo, que depende mucho de los ciclos económicos y tiende a afectar de diferentes formas dependiendo de si la empresa está o no dentro de ese ciclo económico. Una medida del riesgo es la volatilidad, que es la variación de la cotización de un valor con respecto a su media o con respecto a la media del mercado. Un alto grado de volatilidad supone un mayor riesgo, tanto en las cotizaciones bursátiles como en la liquidez de la acción. Entendemos como media al valor promedio de una acción en un determinado periodo de tiempo, o en el caso del mercado, al promedio de sus valores en un periodo de tiempo. La volatilidad nos permite medir cuán sensible es una empresa ante variaciones del ciclo del mercado. Si la volatilidad es muy alta, la empresa va a sufrir mucho más los cambios del mercado. Por ejemplo, si el mercado sube un punto, la empresa tiene mucha volatilidad. En vez de subir un punto, el valor de la acción va a subir 2 o 3. Así también, si el mercado baja un punto, el valor de la acción puede bajar mucho más, ya que tiene mucha volatilidad. Va a bajar 2 o 3 puntos. Y una acción que tiene muy poca volatilidad con respecto al mercado, si el mercado sube un punto y la empresa tiene muy baja volatilidad, en vez de subir un punto, va a subir medio punto o menos. Y a su vez, si el mercado baja un punto, la empresa puede bajar medio punto o menos. Esto es un ejemplo. ¿Cómo calibrar la rentabilidad, la liquidez y el plazo de una inversión en bolsa? La rentabilidad de una inversión en bolsa viene dada por la suma de tres conceptos: el dividendo que perciben los accionistas como consecuencia de los beneficios generados por la sociedad, el valor de los derechos de suscripción preferente en el caso de la venta de dichos derechos como consecuencia de una ampliación de capital. En este apartado se puede incluir la venta de warrants u opciones concediendo al accionista en determinados casos. Y otro concepto es la plusvalía por la venta de valores, que es la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta de una acción. Esta suma debe analizarse comparándola con la inversión realizada, lo que nos da para un periodo de un año, por ejemplo, en que se percibieron todos los ingresos de la rentabilidad nominal alcanzada. Es decir, que para calcular si gané o perdí en un tiempo determinado, lo primero que debo hacer es primero determinar la variación entre la compra y venta de la acción,
y a eso sumarle los dividendos y algún derecho preferente que me puede haber dado ese activo. Y desde el punto de vista financiero debemos tener en cuenta los plazos en los que se producen los ingresos y con la utilización de los métodos de actualización homogeneizar los valores de las cantidades de valor de capital, la tasa de retorno, entre otras. La evolución del rendimiento de una acción depende de la evolución de los beneficios distribuidos por la empresa, emisora de los valores, y la variación de la cotización, el incremento del importe pagado por dividendo y el alza de las cotizaciones darán mayores ganancias a nuestras inversiones. Pero a la hora de determinar la plusvalía de una inversión hay que incluir los gastos asociados. En esto podemos incluir los gastos de comisión del broker, o sea, la comisión por operar, y los impuestos. La bolsa proporciona la liquidez que precisan los valores negociables, pero dentro de estos hay unos más líquidos que otros. La liquidez de una inversión es la posibilidad de recuperar el dinero fácilmente. En caso de necesidad del inversor, esa posibilidad se concreta con una venta rápida y a un precio adecuado de la acción adquirida. Los valores líquidos son de cierta forma más seguros que los ilíquidos, porque le permite al inversor deshacerse de su posición con suma rapidez. La liquidez me determina cuál es el volumen negociado en el mercado, y mientras mayor sea el volumen negociado de ese activo, más fácil para mí va a ser entrar y salir comprando y vendiendo. Indicadores útiles para medir la liquidez de un valor son los de frecuencia de contratación y el volumen negociado. El índice de frecuencia es la relación existente entre el número de sesiones que se negocian de un valor y el número de sesiones que se han celebrado. Un valor con poca frecuencia es un valor poco negociado y por ende tiene mucho más riesgo. Vamos a suponer que un inversor quiere vender en un día. Puede ser que el inversor no encuentre a quién venderle su activo. Por otro lado, el índice de volumen de contratación lo que me hace es medir la rotación que tiene ese activo. A mayor rotación, el activo es más negociado, por lo cual me resulta más sencillo entrar y salir. Otro factor importante es el plazo, y depende de la tipología del inversor. Por ejemplo, el ahorrador sistemático en bolsa coloca su dinero a largo plazo, adquiere los títulos de calidad y se sienta en su cartera a esperar. Se ha demostrado estadísticamente que este tipo de inversor alcanza rentabilidades superiores a las otras alternativas de inversión, y esto es debido a un concepto estadístico denominado la teoría de los grandes números. Pero hay que tener en cuenta un conjunto de factores muy importante. Por ejemplo, la empresa tiene que ser muy sólida y mantenerse a lo largo del tiempo. Esto se asocia al análisis fundamental que más adelante vamos a tratar. Por otro lado, tenemos al especulador, que realiza inversiones a muy corto plazo, o sea, entra y sale de los valores con suma facilidad y generalmente lo realiza a través del análisis técnico. Entre los dos extremos existen inversores que responden al elemento temporal de las inversiones de diversas alternativas. Hay algunos que invierten a corto plazo porque tienen un dinero ocioso durante ese periodo corto de tiempo. Hay quien invierte a mediano y largo plazo con el objetivo de alcanzar una rentabilidad mayor que en otras inversiones, o quien invierte en acciones como un proceso de diversificación y por un plazo indeterminado de tiempo.